Déjeme hacerle una pregunta muy rápida. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un ejercicio de escritura creativa? Y probablemente este ejercicio no lo ha hecho desde esta perspectiva o no lo conoce con este nombre, pero ¿alguna vez ha tratado de escribir un texto a partir de una idea al azar? Es decir, imagine que yo le doy una fotografía cualquiera. Puede ser de unas personas en algún evento, en alguna reunión o incluso de algún paisaje. Y después le pido que a partir de esa fotografía escriba un texto de aproximadamente 600 palabras. Esa es la extensión promedio de una columna de opinión en el periódico. ¿Podría usted hacerlo? ¿Qué tan sencillo le resultaría hacer este ejercicio si lo único que pongo a su disposición, aparte de la fotografía, es un paquete de hojas de papel en blanco y un bolígrafo? Y le pregunto esto porque recientemente, hace una semana aproximadamente, el Financial Times publicó un artículo bastante interesante del mundo del trabajo titulado ¿Por qué los empleados sienten nostalgia por la vida antes de la inteligencia artificial? Y entre otras cosas, el artículo decía que esta tecnología está haciendo que la gente pierda capacidad creativa y de innovación, algo que ya hemos dicho en este espacio. Incluso señala que basta con observar la proliferación de publicaciones generadas por inteligencia artificial en LinkedIn. Usted ya lo sabe, no solo se han vuelto repetitivas, sino también interminablemente largas. Es decir, estamos en una época de historias homogeneizadas, con frases comunes al estilo del peligro no reside en que la inteligencia artificial escriba mala prosa, sino en que escriba prosa persuasiva basada en hechos inexistentes. Y todo esto, este tema de este artículo, lo quiero conectar con otro artículo que se publicó hace 2 días, este domingo, en el Financial Times, en el que decía que hoy en día existe un nuevo producto premium para los consumidores y son los libros escritos por personas, por seres humanos. Y a tal nivel ha llegado el uso y abuso de la inteligencia artificial por algunos autores más allá de LinkedIn, que en marzo la editorial francesa Hachette, dice el Financial Times, se vio obligada a retirar de las librerías del Reino Unido la novela de terror Shy Girl de Mia Bayard y a cancelar además su lanzamiento en Estados Unidos tras las acusaciones de que la novela había sido escrita parcialmente con inteligencia artificial. Evidentemente, la autora ha negado la acusación, pero le dejo el tema de reflexión. Es más, lo invito a que haga el ejercicio que le mencioné al inicio de escritura creativa, obviamente sin utilizar inteligencia artificial. Y como cierra el artículo que le menciono, lo más probable es que tras una oleada inicial de contenido mediocre generado por inteligencia artificial, aumente la demanda de escritura humana de calidad. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 21 de julio y este es nuestro episodio número 135. Y antes de comenzar, le cuento que a partir de este episodio, People Trends estamos evolucionando. Ahora también estaremos disponibles en video, ya sea en Spotify, YouTube y las principales plataformas. Yo soy Rogelio Segovia. Gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. En México, la compañía de origen regiomontana Cemex presentó sus resultados del segundo trimestre y reportó un crecimiento del 12% en ventas, mientras que su flujo de operación, o EBITDA, aumentó en un 24% y superó los $1,000 millones. La utilidad neta fue de $347 millones, esto es, 9% más que en el mismo periodo del año anterior.
Además, el flujo de efectivo libre alcanzó un nivel récord para un segundo trimestre. Pero la parte más interesante no está solamente en el crecimiento de las ventas. Cementos Mexicanos, Cemex, atribuye buena parte de esta mejora a su programa Cutting Edge, es decir, una estrategia para reducir costos, simplificar operaciones y mejorar márgenes. Es decir, no es solamente que la empresa esté vendiendo más cemento, más bien por donde está trabajando, lo que está haciendo, dice el reporte, están tratando de convertir una estructura más eficiente en mejores resultados financieros. La empresa elevó su expectativa de crecimiento anual de flujo de operación a entre el 16 y 17%. Esto resulta particularmente relevante porque ocurre mientras la actividad de la construcción en nuestro país, en México, mostró una caída importante durante el pasado mes de mayo. Le traigo una actualización de una historia que hemos seguido durante las últimas semanas, quizá durante los últimos meses. Me refiero a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount. La operación quedó formalmente suspendida mientras avanza la demanda que platicamos la semana pasada presentada por el estado de California y otras 11 entidades de Estados Unidos para intentar bloquear esta compra. Paramount sostiene que necesita mayor escala para competir contra Netflix, Amazon y Apple. Los demandantes, por su parte, argumentan que la fusión concentraría demasiado poder y reduciría la competencia. Y sí, el tiempo sí cuesta en este caso. Si la operación no se concreta antes del 30 de septiembre, Paramount podría comenzar a pagar hasta $7 millones diarios por este retraso. Pero pasemos a otro tema de CEOs y el que va a ser quizá la principal historia empresarial de esta semana. Me refiero a Cracker Barrel, la tradicional cadena estadounidense de restaurantes. Su directora general, su CEO, Julene Massino, dejará la dirección general de la compañía el próximo 10 de agosto. Y esto después de apenas 3 años al frente. Será sustituida por el exdirector ejecutivo de Bloomin' Brands, la empresa propietaria de Outback Steakhouse. La salida de esta directora ocurre después de una transformación que buscaba modernizar una marca que fue fundada en 1969 y atraer consumidores más jóvenes. Entre los cambios estaban rediseñar su conocido logotipo, retirar parte de la decoración antigua de sus restaurantes y también modificar el menú. Todo esto, la modificación del logotipo, provocó una fuerte reacción entre clientes habituales, inversionistas y sectores conservadores. La controversia creció en redes sociales a tal manera que la empresa tuvo que revertir parte de su estrategia e incluso sus acciones llegaron a perder más de la mitad de su valor. A todo esto se sumó la presión de un inversionista activista, Sardar Biglari, quien cuestionó la asignación de capital de la compañía y sostuvo que el plan de transformación no había logrado recuperar la confianza de los inversionistas. Lo curioso de todo esto es que la salida de la CEO ocurre precisamente cuando el negocio comenzaba a mostrar algunas señales de recuperación. La empresa había mejorado su expectativa anual, también había elevado sus utilidades mediante recortes de costos y sus acciones se habían duplicado en lo que iba del año. Por eso, algunos analistas califican el cambio como sorpresivo. Economía. En México nuevamente tenemos una combinación de buenas y malas noticias. Empiezo con las buenas noticias. Empiezo con la inflación. Durante la primera quincena de julio, la inflación general anual en México bajó a 3.10%, su menor nivel desde finales de 2020. Más importante todavía, la inflación subyacente descendió a 3.95%. Es decir, finalmente regresó, aunque apenas al intervalo objetivo de Banco de México. La inflación subyacente, usted lo sabe, es importante porque elimina algunos de los precios más volátiles, pero también permite observar qué está ocurriendo con productos y servicios cuyos aumentos
suelen ser más persistentes. Entonces sí, esta vez el dato es claramente positivo. La inflación general continúa bajando y la subyacente finalmente rompió la barrera del 4%. Pero aparece la otra mitad de la historia, es decir, las malas noticias. Y le cuento que el INEGI reportó que la actividad económica se contrajo 0.3% mensual durante el mes de mayo, después de haber crecido 1.4% en abril. La construcción cayó a 3.7% durante el mes y también retrocedieron las actividades primarias y el conjunto de las actividades industriales. Esto confirma algo que hemos comentado durante las últimas semanas con no poca insistencia. Un buen dato aislado no necesariamente cambia la tendencia. Abril había generado algo de optimismo, pero mayo volvió a mostrar una economía con poco dinamismo. A tasa anual, la actividad económica todavía creció 1.1%. Es decir, México no está necesariamente en recesión, pero tampoco está construyendo una trayectoria sólida de expansión. Y todas estas noticias colocan a Banco de México frente a una decisión complicada. La reducción de la inflación abre espacio para disminuir las tasas de interés. La debilidad económica hace deseable hacerlo, pero los riesgos externos ya los conoce usted, especialmente los precios de la energía y la incertidumbre comercial, obligan a mantener cautela. Por su parte, en Estados Unidos, la Reserva Federal continúa atrapada entre una inflación elevada y una economía que empieza a mostrar señales de menor dinamismo. Le platico que una encuesta reciente en aquel país de Reuters entre economistas mostró que la expectativa principal es que la Fed mantenga su tasa sin cambios durante el resto del año. Sin embargo, aumentó considerablemente el número de especialistas que considera elevada la posibilidad de un nuevo incremento de tasas. Esto representa un cambio bien importante. Usted recordará que hace algunos meses la discusión era cuándo comenzarían los recortes. Ahora nuevamente se habla incluso de la posibilidad de subir las tasas. Y en Europa ocurrió algo similar. El Banco Central Europeo mantuvo su tasa de referencia en 2.25%, pero está dejando abierta la posibilidad de nuevos incrementos si el choque energético, la guerra de Estados Unidos con Irán, comienza a trasladarse de manera más permanente a precios y salarios. Talento. El día de hoy, Ginny Dorado nos habla del error de confundir el desarrollo de talento con cursos y actividades de team building y de lo que realmente implica una estrategia de capacitación y desarrollo. Hola, un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo, talento y cultura, haciendo cable a tierra como siempre en el negocio. En las últimas semanas tuve conversaciones con varios dueños de empresas, directores de área y líderes de recursos humanos. Curiosamente, muchos me llegaban con la misma petición. Necesitamos un team building, requiero que me cotices un curso o necesito tener algún proceso de capacitación con mi equipo. Y mi primera respuesta casi siempre es la misma. ¿Estás seguro que ese es el problema? Después de acompañar durante muchos años a organizaciones en sus procesos de transformación, he aprendido que la capacitación rara vez es el punto de partida. Normalmente es un punto de llegada. En Think Talent utilizamos una metodología conocida como Performance Consulting, que para mí es una competencia, que cambia completamente la conversación. En lugar de preguntar qué curso necesitan, comenzamos preguntando qué está impidiendo que este equipo obtenga los mejores resultados. Y cuando hacemos una indagación profunda, muchas veces descubrimos que la causa no tiene nada que ver con conocimientos. Tal vez los objetivos no están claros, los roles y responsabilidades se traslapan, los procesos no están documentados o ya quedaron obsoletos, existen cargas de trabajo desbalanceadas, hay demasiadas actividades manuales que podrían automatizarse o simplemente no existe una gestión clara del desempeño con indicadores, con retroalimentación y con consecuencias. Mientras esos problemas existan, ningún curso va a resolver de fondo este problema. Solo después de descartar estas variables, hacemos una siguiente pregunta.
¿La persona realmente no sabe cómo hacerlo? Si la respuesta es sí, entonces hablamos de capacitación y desarrollo. Pero incluso ahí debemos ir más allá de pensar únicamente en el curso. Primero revisamos si el ocupante tiene el perfil adecuado para el puesto, porque desarrollar a una persona que no tiene el potencial requerido para esta posición no siempre es la mejor decisión. Y cuando confirmamos que sí tiene el potencial, entonces elegimos la mejor estrategia de desarrollo, que puede ser dar un curso, puede ser coaching, puede ser mentoring, retroalimentación continua, asignación de proyectos estratégicos, rotación entre áreas o experiencias que permitan aprender haciendo, poner en práctica. Recuerda que esto está dentro del modelo 70-20-10 de Denning, aplicando donde lo que te dice es 70% del aprendizaje proviene de experiencias en el trabajo, el 20% se aprende a través de otros como mentoring, retroalimentación o coaching y solamente el 10% se aprende haciendo. Porque recuerda que las personas no se pueden desarrollar de la misma manera. No es lo mismo desarrollar un líder que un líder operativo, un talento clave que un colaborador de nuevo ingreso, un alto desempeño que alguien con brechas importantes. Una buena estrategia de desarrollo siempre responde a las necesidades del negocio y al momento profesional de cada colaborador. Y aquí quiero romper otro mito. Con frecuencia pues escucho, hagamos un team building para resolver los problemas del equipo. Quiero ser muy clara, no estoy en contra de los team building, al contrario. He visto intervenciones extraordinarias y las hemos hecho también nosotros, pero cuando forman parte de una estrategia de desarrollo. No cuando intentan sustituir conversaciones difíciles, procesos deficientes o problemas de liderazgo. Un team building puede fortalecer la confianza y la colaboración, pero no sustituye la claridad de objetivos, la definición de roles o la rendición de cuentas, ni una buena gestión del proceso de desempeño. Precisamente por eso, en Think Talent diseñamos el taller de 24 herramientas de capacitación y desarrollo, donde ayudamos a los responsables de capital humano a evolucionar y administrar cursos, a construir verdaderas estrategias de aprendizaje, desarrollar universidades corporativas y alinear el desarrollo del talento con la estrategia del negocio. Porque recuerda que desarrollar no consiste en llenar un calendario lleno de cursos de capacitación, consiste en desarrollar las capacidades que el negocio va a necesitar para alcanzar sus objetivos. Con esto te dejo 3 preguntas. ¿El problema de tu equipo realmente es capacitación o de ejecución? ¿Estás invirtiendo en cursos porque generan valor o porque parece una solución más rápida? Y la más importante, ¿tu estrategia de capacitación responde a las necesidades estratégicas del negocio o únicamente al plan anual de cursos? Recuerda, el mejor programa de capacitación no es el que más cursos imparte, es el que resuelve de fondo los problemas del negocio. Te espero este 20 de agosto en nuestro taller de 24 herramientas de capacitación y desarrollo, donde vamos a ayudar a los líderes de capital humano a hacer verdaderas estrategias de capacitación y desarrollo y desarrollar la competencia de Performance Consulting. Nos vemos, hasta la próxima. Cultura. Isca González nos habla ahora de cómo ha cambiado el papel de los reclutadores en 2026 y qué tipo de competencias se requieren hoy en día. ¿Qué significa hoy ser un reclutador o un Talent Acquisition Partner, Talent Acquisition Consultant, como quieran llamar a la función, amigos, porque sigue evolucionando? Hoy, estar a cargo de un proceso de reclutamiento implica, además de lo que hemos hablado mucho aquí, estar al pendiente al día y ya utilizando herramientas de inteligencia artificial para agilizar una primera etapa del proceso, que es el sourcing, cuando identificamos candidatos potenciales para una vacante abierta, ya sea confidencial o no. Pero hoy ser un reclutador implica una lista interminable de habilidades blandas. Y lo traigo a la mesa porque es un tema muy interesante. La gente típicamente en LinkedIn al día de hoy, aquellos que están buscando empleo, se quejan amargamente de que el proceso de reclutamiento se ha deshumanizado, porque se enfocan justo en esa primera parte de existe una vacante, yo como persona en búsqueda de empleo me postulo, me rechazan y tengo que postularme, me rechazan y tengo que postularme. No se ve completo el panorama de reclutamiento. Entonces, hoy lo que quiero invitarlos es a que hagan el mismo ejercicio que hice yo, buscar una vacante de reclutamiento, buscar una vacante de reclutador. Y créanme que a veces desde trainee, desde becario, hasta por supuesto un senior manager y puestos superiores en la jerarquía, la lista de habilidades blandas es prácticamente interminable. Verán que te piden para ser una persona encargada de reclutamiento y selección, que estés a cargo de todo el proceso, incluso antes de que se apruebe la vacante,
Esto quiere decir que pasas por todo el proceso de aprobaciones en sistema o en papel, dependiendo cómo sea la empresa, publicar la vacante o hacer una búsqueda confidencial, contactar a el hiring manager, y esto en muchas vacantes lo vi, entender los requerimientos del hiring manager para definir la estrategia que se va a seguir en reclutamiento, tener experiencia ya con análisis de datos y prácticamente con project management, porque lo que vas a hacer entonces es que cuando entiendes lo que pide el hiring manager, eres responsable de definir y dar seguimiento a todo el proceso, coordinar entrevistas con los candidatos, con el hiring manager, con el equipo y todas las personas que estén involucradas en la toma de decisión, coordinar pruebas psicométricas, pruebas técnicas. Si se utiliza alguna herramienta de inteligencia artificial o de asistencia de video para filtros iniciales, tienes que entender ese sistema. El manejo de análisis de datos que les decía es porque típicamente cuando pasa mucho tiempo y no se puede cubrir una vacante, entonces tienes que presentar datos de mercado y explicar por qué te estás tardando en cubrir la vacante. Y no solo es explicar, es resolver, donde viene una vez más este cúmulo de habilidades de comunicación, de negociación. También hay una parte de responsabilidad como representante de la organización, y ahora tienes que ser también un branding o employment branding ambassador en LinkedIn y en todos lados. Entonces, amigos, hoy la reflexión es: cuando la gente el día de hoy piensa que el reclutamiento es solo utilizar inteligencia artificial, agilizar el proceso de búsqueda y presentación de candidatos, se olvidan de todo lo demás que implica el reclutar, el traer talento, el primer paso en el ciclo de vida del colaborador. Por eso, si somos responsables del área de reclutamiento, si participamos en el área de recursos humanos, si somos líderes de organizaciones, es importantísimo aclarar desde el principio para los candidatos que se postulan, para los mismos colaboradores, para los mismos gerentes, cuál es el proceso de selección, quién está a cargo, cuáles son los pasos que implican traer talento a una organización. Porque claro, lo digo como reclutadora, hay que enaltecer nuestra función, pero también hay que ser transparentes, porque eso es lo que ayuda a evitar mitos y a echarle la culpa a un robot y a un ITS. Hoy más que nunca, en verdad, detrás del proceso de selección está un humano, amigos. Me va a encantar saber ustedes qué opinan. Y ahora Yeshua Gómez nos habla de un artículo publicado en el Boletín de la Escuela Libre de Derecho sobre un tema muy relevante: la desconexión digital. Esta semana quiero recomendarles una lectura que vale mucho la pena para quienes nos dedicamos al derecho laboral y a la gestión de personas. Se trata del Boletín Jurídico Práctico número 13 de la Escuela Libre de Derecho, una publicación periódica que reúne artículos elaborados por profesores y especialistas de distintas ramas del derecho con el propósito de generar análisis y debate sobre temas de actualidad jurídica. Se ha convertido en un espacio académico muy interesante porque presenta posturas diversas, incluso cuando son polémicas o contrarias al pensamiento predominante. Esta edición trae consigo un artículo que se llama Hacia una visión capitalista del derecho a la desconexión digital. Esta fue escrita por el maestro Ricardo Rodríguez Olivares, que es profesor de la maestría de Derecho Laboral en la Escuela Libre de Derecho. El autor parte del contexto que todos vivimos durante la pandemia de COVID-19, cuando el teletrabajo cobró especial relevancia sin precedentes, y como consecuencia México incorporó en 2021 el llamado derecho a la desconexión digital. Dentro de las obligaciones, este derecho se encuentra dentro de las obligaciones especiales aplicables al teletrabajo. Sin embargo, este artículo plantea una postura distinta a la que normalmente escuchamos. Su principal argumento es que el verdadero problema no es la existencia de un nuevo derecho, sino la falta de cumplimientos de los derechos laborales que ya existen. En particular, sostiene que si una persona trabaja fuera de su jornada, ese tiempo debe pagarse conforme a la legislación laboral vigente. Por lo que antes de crear nuevas figuras jurídicas deberíamos de fortalecer el respeto a la jornada de trabajo y al pago de las horas extraordinarias. Además, el autor cita estadísticas que muestran que una porción importante de las personas trabajadoras en México labora más de 48 horas a la semana y que muchas realizan horas extras sin recibir una compensación adecuada. A partir de ello, sostiene que el problema de fondo no es realmente jurídico, sino también cultural, pues se ha normalizado dedicar tiempo al trabajo sin que éste sea reconocido o remunerado.
Como conclusión, el autor propone cambiar el paradigma desde el cual entendemos el trabajo. En lugar de verlo exclusivamente desde una perspectiva social, plantea concebirlo también como un bien económico cuyo principal insumo es el tiempo. Bajo esa lógica, considera que el objetivo no debería de ser prohibir el contacto con las personas trabajadoras fuera de su jornada, sino garantizar que todo minuto efectivamente trabajado sea registrado y debidamente remunerado. Para lograrlo propone impulsar diversas reformas, entre ellas establecer incentivos fiscales que favorezcan el pago de las horas extraordinarias, implementar sistemas electrónicos precisos para registrar el tiempo efectivamente elaborado y flexibilizar algunas reglas relacionadas con las horas extraordinarias para facilitar su remuneración, privilegiando el pago del tiempo trabajado sobre creación de nuevas restricciones. Sin duda se trata de una postura que puede generar opiniones encontradas, sin embargo, precisamente ese es el valor del artículo. Invita a cuestionar ideas que muchas veces damos por sentadas y a debatir si la solución está en crear nuevos derechos o en fortalecer el cumplimiento efectivo de los que ya reconoce nuestra legislación laboral. Por eso mi recomendación no es quedarse únicamente con este comentario que están escuchando acá. Vale la pena leer el artículo completo y, como recomendación, revisen todo el boletín jurídico de la Escuela Libre de Derecho. Independientemente de que compartamos o no las conclusiones del autor, es una lectura que enriquece el debate jurídico y nos invita a reflexionar sobre el futuro de las relaciones laborales en México. Nos escuchamos la próxima semana. Y antes de despedirnos, déjeme platicarle de un libro que me acaban de hacer llegar y que este fin de semana empecé a leer. Me refiero a este libro, Vidas Plenas, de Salvador Alba, Cómo salir del vacío existencial y crear una vida con propósito. Un tema que es natural con lo que hacemos aquí en Human Leader. Voy a terminarlo, espero terminar de leer este libro esta semana, lo platicamos en el siguiente episodio y en unas 2 semanas aproximadamente estaré platicando con su autor, con el señor Salvador Alba, y estaremos conversando de este libro para ustedes. Podemos empezar a hacer una especie también de lectura conjunta, si quiere ahondar más en este tema, de cómo podemos ir creando una vida con propósito. Adquiere el libro, lo leemos en conjunto y luego lo conversamos con su autor, Salvador Alba. Y así cerramos el episodio 135 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 28 de julio. Ya sabe, recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube o en su plataforma favorita y activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Soy Rogelio Segovia y me puede encontrar en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas del newsletter de Human Leader de manera semanal y del periódico El Norte de Grupo Reforma de manera quincenal. Espero que le haya gustado este nuevo formato en video. Yo soy Rogelio Segovia. Gracias por acompañarnos.